para hablar de este tema, para hablar de la situación en Venezuela y de las reacciones internacionales ante estos resultados. Se encuentra ya en la línea telefónica el sociólogo y antropólogo Héctor Díaz Polanco, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales en Antropología Social, el CIESAS. ¿Qué tal? Muy buenos días, profesor Díaz Polanco. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. De entrada, ¿qué le parecen estos resultados que para muchos resultaron sorpresivos ante lo que se ha observado como una crisis política y social muy importante en ese país sudamericano? A mí me parece que analizando la situación venezolana desde el punto de vista de la situación interna y de la correlación de fuerza interna, el resultado no es tan sorprendente. En realidad, la oposición no obtuvo un mal resultado, porque la oposición tenía 3 estados bajo su control político y ahora subió a 5. En segundo lugar, la oposición obtuvo victoria en 5 estados que incluyen estados estratégicos. Zulia, que es el estado de Venezuela con mayor recursos petroleros, que es fundamental. Soátegui, que también es un estado petrolero importante, y que son además estados fronterizos muy importantes para el proceso venezolano, así como las joyas turísticas, Nueva Esparta y Mérida, y un estado estratégico como Táchira. Así que los resultados comparados con la situación anterior de la oposición han mejorado sustancialmente. A mí me parece que la sorpresa, como la que expresó la señora encargada de las relaciones internacionales de la Unión Europea, que dijo estar sorprendida de lo que había pasado y planteaba que había que averiguar qué había ocurrido en Venezuela, refleja muy bien el problema fundamental, me parece, y es que se estuvo analizando la situación de Venezuela a partir de los foros internacionales y los países que adversan al gobierno venezolano, pero no se estuvo atendiendo a los procesos internos en los que el chavismo logró una recomposición y logró mejorar algunos aspectos de su situación política. Y en cambio la oposición, debido a las acciones realizadas en las calles, la violencia generada, etcétera, perdió cierta base fundamental. De tal manera que, en conclusión, la correlación externa no es el criterio para definir lo que ha pasado, sino la correlación de fuerzas internas en el propio país. Las elecciones se ganan en el país, no se ganan en los foros internacionales. De tal manera que para mí no es gran sorpresa. De todos modos, creo que la oposición tiene todo el derecho a plantear sus dudas sobre el resultado y puede hacer 2 cosas fundamentales: presentar las pruebas o lo que evalúa como fraude electoral, y por otro lado solicitar y asegurarse de que se realicen las auditorías a los resultados y al sistema electoral. De tal manera que por ahí va el camino y me parece que tienen todo el derecho y que es muy importante que se clarifique totalmente este resultado electoral. Así es. Profesor Díaz Polanco, si bien, como usted comenta, el número de estados gobernados ahora por la oposición a partir del resultado del domingo pasado se elevó de 3 a 5, y usted subraya la importancia de algunos de esos estados, como Zulia, por ejemplo, algunas joyas turísticas, en fin. También perdieron Miranda, que era gobernada por Enrique Capriles, la principal figura de la oposición actualmente en ese país. Así es, pero fíjese usted que hay cierta lógica en esto, porque el estado de Miranda, que es un estado también muy importante, creo que es el segundo en votación del país, fue el estado más afectado por las acciones violentas, porque es el estado, digamos, que envuelve la zona de Caracas, del centro del país. De tal manera que ahí el efecto de este proceso de violencia fue el que más daño produjo a la oposición. Por tanto, ahí el resultado desfavorable para la oposición es entendible. Por otro lado, el haber conquistado los estados fronterizos también tiene cierta lógica, porque son estados cercanos a Colombia, fronterizos con Colombia, en donde la problemática de migración, de contrabando,
etcétera, de hidrocarburos, ha sido muy fuerte, y también los conflictos con el gobierno. Por tanto, ahí es lógico que la oposición haya obtenido el triunfo. De tal manera que hay que tomar en cuenta esos factores. Creo que hay un problema muy serio, y es que se está realizando una especie de argumento un tanto tautológico que da vueltas sobre sí mismo, que es el de que si ya se caracteriza de antemano al gobierno venezolano como un gobierno dictatorial, se supone que no puede obtener triunfos electorales, pero sería un análisis un poco de círculo vicioso. El otro factor muy importante es que para la oposición era fundamental que la abstención fuera lo más baja posible. La abstención no fue tan baja, hubo una participación muy alta, pero un sector de la oposición, el sector más radical que estuvo promoviendo los actos en las calles, no participó en el proceso electoral y llamó a la abstención. Es muy probable que ese sector que no fue a votar, llamado por este grupo opositor que no participó en la elección, influyera sobre los resultados. Si la oposición hubiera ido unida a la elección, creo que hubiera tenido un mejor resultado, incluso muy parecido a la expectativa que tenía la oposición respecto al resultado electoral. Lo que ocurre, y por eso es el asombro, es que este resultado no se parece a la altísima expectativa que tenía la oposición de lograr alrededor de 18 o 20 estados de la República. Se invirtió, y entonces esto causa la sorpresa. Creo que el análisis interno es muy importante. La opinión pública ha estado demasiado concentrada en el factor internacional, el que países, incluyendo a México, hayan estado formando un bloque que se opone y adversa al gobierno, en el posicionamiento en la OEA por el señor Almagro, en la posición de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero el proceso interno es el que explica el resultado que tenemos en este momento. Así es. Justo sobre esto que nos está comentando hace unos instantes, el llamado Grupo de Lima, que reúne a 12 países de América, incluido México, pidió una auditoría independiente a este proceso electoral. Es un comunicado conjunto que emitieron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y nuestro país, quienes consideraron urgente que este proceso de auditoría independiente se realice con el acompañamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos. ¿Usted ve viable esta propuesta? A mí me parece que es totalmente viable y es además una solicitud muy atendible. A mí me parece que nosotros tenemos que lograr que en América Latina finalmente se realicen elecciones en donde no siempre haya dudas sobre los resultados. Debe hacerse esta auditoría, deben participar los partidos políticos en esa auditoría, deben participar incluso observadores si así lo consideran necesario, pero hay que señalar que el sistema electoral venezolano ha sido evaluado en muchas etapas históricas, desde la muy conocida opinión del expresidente de Estados Unidos, Carter, que consideró que era uno de los mejores sistemas del mundo, pero además sometido a auditorías tremendas. Parece que se ignora que antes de la elección, el sistema para realizar el proceso electoral, para las votaciones, recibió 12 auditorías, y apenas anteayer, el día 16 de octubre, se realizó una auditoría más después de la elección. En estas auditorías participan los funcionarios del sistema electoral del Consejo Electoral Nacional y también todos los partidos políticos de oposición que participaron en la elección, de tal manera que ha sido sometido ya a 13 auditorías. Yo creo que, dada la situación, es perfectamente comprensible que se solicite una nueva auditoría, y yo estaría totalmente de acuerdo en que se realizara. De hecho, según la expresión última de hace un par de días de la Presidencia de la República de Venezuela, están dispuestos a realizar esta auditoría total, y yo creo que sería muy sano para el proceso venezolano que se realizara la auditoría como la piden los partidos
de oposición en Venezuela, y lo pide este bloque de países hace apenas unas horas. Así es. Profesor Héctor Díaz Polanco, hay que recordarle a nuestro auditorio que en Venezuela se utiliza urnas electrónicas, que hay un sistema que establece también el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con lo que usted conoce, ¿hay posibilidad de un fraude electrónico? ¿O cómo es eventualmente que podría realizarse la modificación de los resultados de lo que la gente va y vota en las urnas a lo que arroja el Consejo Nacional Electoral? Fíjese usted, es muy difícil con este sistema hacer fraude en Venezuela. Lo conozco de primera mano porque en el 2006 yo fui invitado con un grupo de observadores internacionales a cotejar, digamos, observar el proceso electoral de ese año, y por la información de que se dispone, es un sistema extraordinariamente seguro, con muchos candados. Hay que recordar que requiere primero incluir, digamos, la ficha de identificación, ¿verdad? Uh-huh. Ciudadana, y luego dos huellas digitales de ambas manos, una huella, sendas huellas digitales, y se vota electrónicamente, y esa votación es registrada, pero además la máquina de votación emite una papeleta de papel, física, de tal manera que se puede perfectamente comparar el resultado electrónico con las papeletas que existen físicamente. Se puede hacer un reconteo de esas boletas físicas, de tal manera que una auditoría podría hacerse con bastante precisión. No es un sistema fácil de utilizar, de manipular. Además se hicieron auditorías previas y posteriores a la elección. Profesor Díaz Polanco, en los últimos meses lo que vimos a nivel internacional es un Caracas con protesta generalizada, con la oposición tomando las calles. Y yo quisiera que nos ayudara a entender, hablando de lo que usted nos comentó hace unos instantes, de la recomposición del chavismo, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque justamente la sorpresa en el ámbito internacional tiene que ver con esto, en cómo frente a escenas de una descomposición política y social en el país, el gobierno en el poder pues obtiene un triunfo pues arrasador. ¿Y qué pasa también con la oposición? Sí, bueno, como ya vimos, no es tan arrasador en realidad, si tomamos sí, claro. en cuenta que ganaron los estados muy poblados y estratégicos, pero en efecto es sorprendente, pero sorprendente si no se ha tomado en cuenta el proceso en su conjunto. Uh-huh. Hay que recordar que en 2015, debido a la crisis económica, de abastecimiento, etcétera, y a la ineficacia del gobierno para resolver algunos problemas, algunos según el gobierno inducidos desde fuera o desde dentro, el gobierno venezolano perdió la elección, digamos, legislativa, y ahí hubo una aplastante victoria de la oposición, ¿verdad?, que aprovechó esa coyuntura, digamos, con mucho tino. Pero luego esa oposición realizó inmediatamente actividades para intentar sacar del gobierno al presidente de la República, es decir, derribar al gobierno. Y esto lo llevó a manifestaciones tremendas en las calles, con mucha violencia, ¿verdad? De tal manera que eso produjo un efecto. Eso impresionó mucho a la población. Desde fuera no se toma en cuenta este efecto. Por eso creo yo que empezó, digamos, a revertirse esta situación. En el 2015 hubo un sector del chavismo que no asistió a la elección, se abstuvo, y esto explica también el resultado de 2015. Luego, en la elección siguiente, la de la Asamblea Constituyente, se empezaron a notar los efectos, ¿no? Y creo que esto remata en esta elección regional intermedia, de tal manera que ha sido un proceso. Yo creo que hay poca comprensión, y esto es un llamado a que nos concentremos en los procesos que están ocurriendo en la base social de Venezuela, ¿no? Y no solo en la propaganda. El chavismo es una fuerza histórica ya considerable y tiene un voto duro de alrededor del 30%. Si uno analiza el resultado electoral,
en cuenta con que el gobierno obtuvo ahora, el gobierno y el partido oficial, en el resultado electoral, no es tan sorprendente, porque aunque se calcula entre 52 y 54% de victoria electoral, cuando uno descuenta la abstención, el resultado es que el chavismo obtuvo solamente el equivalente a su voto duro, el 30%. Eso fue lo que obtuvo en esta elección, no obtuvo más. Y la oposición obtuvo el correspondiente exactamente a su voto duro. El resto es abstención. Ahora en esta elección, un sector de la oposición no fue a votar. Y eso es lo que explica el resultado. El resultado, fíjese usted, dramático, es que en esta elección solo 3 de cada 10 votaron por el gobierno. Y de la oposición, solo 2 puntos y pico votaron por la oposición. De tal manera que refleja bastante bien la situación interna que existe en Venezuela, que oscila según el comportamiento de la oposición, la resolución de su unidad interna, porque ese ha sido un factor fundamental. Cuando se habla de la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, que es el órgano, digamos, cúpula de los partidos políticos de oposición, parece que es un bloque unificado, pero es un bloque con graves y fuertes disidencias internas, desavenencias, con un sector radical que es el que ha promovido las acciones en la calle y que promovió ahora la abstención, el no participar en el proceso electoral, que también contribuye a entender el resultado. Si uno tiene esta visión global de lo que está pasando, si no está concentrado solamente en lo que los foros internacionales o los opositores externos dicen sobre el proceso venezolano, sino que estudia el proceso venezolano interno, entonces el resultado no es tan sorprendente. Claro. Por último, profesor Díaz Polanco, ¿qué prevé usted que siga después de estos resultados electorales? ¿Cree que la oposición vuelva a salir a las calles para manifestarse en contra de los resultados del domingo pasado? ¿Cree que, aprovechando esta situación, el gobierno de Nicolás Maduro pudiera adelantar las elecciones presidenciales previstas para el próximo año? ¿Cómo ve usted el futuro inmediato de Venezuela tras estos resultados? Bueno, este retorno a la calle podría ocurrir y me parecería un grave error de la oposición, que acentuaría entonces su declinación. A mí me parece que el camino tiene varias rutas. La primera es que se intente, por supuesto, aclarar los resultados electorales, como han pedido los de la oposición, que me parece una petición justa, equilibrada, ¿verdad? Y que además presenten las pruebas que ya tienen, no solo pidan la auditoría. En segundo lugar, que se refuerce el diálogo. La solución en Venezuela no es la violencia, es el diálogo entre las dos partes. Y se mencionan mucho los foros adversos, pero hay foros encabezados por el expresidente de España, Zapatero, por el expresidente de República Dominicana, de Panamá, etcétera, que han estado haciendo esfuerzos en República Dominicana, en la capital Santo Domingo, de esfuerzos dirigidos a promover e impulsar la negociación y el diálogo entre el gobierno y la oposición. Parece que se ha ido avanzando en ese terreno, pero los procesos de lucha electoral han opacado este proceso. Incluso en la opinión pública internacional no aparece prácticamente este factor. Este es un factor importantísimo, porque el diálogo y la negociación son el camino adecuado para encontrar una solución. Por otro lado, sería muy importante que en los foros internacionales se creara una actitud más favorable al impulso de este diálogo. En relación con las elecciones, ya está planeada la elección para final del año próximo, de 2018, las elecciones presidenciales, las elecciones generales. Y se avecina también la realización de otra elección local, la elección municipal, que también contribuiría a definir las posiciones y a aplacar, digamos, las tendencias que aspiran a encontrar una solución no dialogada y violenta sobre la situación de Venezuela. El camino es el proceso electoral democrático,
el diálogo entre las partes y encontrar puntos de acuerdo respetando la democracia misma. La democracia venezolana se funda en elecciones y es uno de los países que más elecciones ha realizado en los últimos 3 lustros. En esa ruta debe seguirse y encontrar la solución vía el acercamiento, diálogo y realización de elecciones. ¿Qué papel debería de jugar México desde su punto de vista en todo este proceso? ¿México debería también contribuir a la facilitación del diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro? Le pregunto también porque, como lo comentábamos, es uno de los firmantes de este grupo de Lima que está pidiendo esta auditoría independiente. Bueno, la posición del gobierno ha sido un poco fuera de lugar, tomando en cuenta la tradición diplomática mexicana, ¿verdad? Yo creo que el gobierno mexicano debe ser un factor positivo en este proceso, en el sentido de respetar, digamos, los principios que tan buen resultado han dado el país en las décadas últimas, es decir, respetar la autodeterminación de Venezuela y estar promoviendo el diálogo y el acercamiento, y de ninguna manera atizar, ni siquiera con declaraciones, los procesos de lucha interna en un sentido no electoral y no de diálogo. Su papel debe ser más proactivo en este sentido y menos intervencionista, me parece. Creo que desgraciadamente esto ha promovido también la visión poco atenta a la situación interna de Venezuela, mediante la construcción de una concepción previa, un prejuicio sobre el proceso, que ha llevado a desatinos verdaderamente extraordinarios, ¿no? Lo que ha apoyado México, por ejemplo, en el foro de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a mí me parece un total error diplomático, que ha llevado al señor Almagro a la acción inconcebible de establecer una especie de Tribunal Superior de Justicia de Venezuela en el exilio, patrocinado y al que se tomó posesión en los salones de la OEA, con tal visión de que no estaban haciendo lo correcto, que quitaron para la inauguración de este tribunal en el exterior las señas de la OEA y las banderas de los demás países, ¿no? Me parece que no es el papel de la OEA. El señor Almagro acaba de declarar que la elección es fraudulenta, y en segundo lugar, algo insólito, que no es momento de resoluciones ni de acuerdos. Bueno, ¿cuál es la tarea de un organismo internacional como la OEA sino emitir resoluciones y acuerdos? ¿O es que la OEA tiene algún ejército o alguna fuerza que podría utilizar para imponer su voluntad en Venezuela? Su tarea es esa, promover los acuerdos y las resoluciones en su seno, y no promover este tipo de acción. A mí me parece que México no ha tenido un buen papel en estos foros internacionales. Así es. Profesor Héctor Díaz Polanco, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales en Antropología Social, el CIESAS, agradecemos mucho su tiempo y su confianza con este espacio. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto si le parece bien. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias.